Me contrataron para reconstruir la mansión de un alfa millonario. Llegué con mis planos, con mi maletín de cuero desgastado y con la convicción profesional de alguien que lleva años esperando el proyecto que lo cambia todo. Llegué creyendo que era trabajo. Que sería difícil, exigente, quizás el más importante de mi carrera, pero trabajo al fin. No llegué pensando que ese edificio frío y abandonado terminaría siendo el lugar donde aprendería qué significa construir algo que de verdad dure. No llegué pensando que ese hombre imposible e inescrutable terminaría siendo la persona que más me ha visto en la vida. Y nunca, en ninguna versión de mi imaginación, me llegué a imaginar que la habitación pequeña que conservé contra su voluntad, la que tenía letras talladas en el alféizar y rastros de pintura azul en las paredes, sería el primer cuarto de nuestra hija. Esta historia tarda en llegar. No voy a mentirles en eso. Pero todo lo que vale la pena tarda. Tenía 28 años cuando recibí la llamada que lo cambió todo, aunque en ese momento no lo sabía. Trabajaba en un estudio de arquitectura mediano. El tipo de lugar donde uno aprende suficiente como para sobrevivir, pero donde la grandeza se pospone siempre para el siguiente proyecto, y el siguiente, y el que viene después. Llevaba 3 años allí. Buenos años, honestos, pero pequeños. Y yo había empezado a sentir esa inquietud específica que siente un arquitecto cuando sus planos no tienen el tamaño de lo que imagina. Quería algo grande. Cuando mi asistente me pasó el nombre escrito en un papel, Kael Montero, CEO del grupo inmobiliario Montero y Asociados, sentí algo parecido a la electricidad moviéndose en los dedos. No era solo dinero. Era historia. Era la mansión Montero, que yo había visto en fotografías de revistas especializadas, 3 plantas de piedra clara manchada por el tiempo, torres en los extremos, jardines que alguna vez debieron ser magníficos, ventanales que enmarcaban el cielo como cuadros vivos. Una arquitectura de principios del siglo XX que había sobrevivido guerras, modas y décadas de negligencia. Una casa que había sobrevivido a su propia familia. Eso, aunque entonces no lo entendiera del todo, ya me decía algo. Acepté la reunión antes de terminar de escuchar los detalles. Esa noche preparé mis mejores planos conceptuales preliminares, estudié fotografías de la mansión durante horas, leí todo lo que pude encontrar sobre su historia arquitectónica, construida en 1923 por el abuelo del propio Kael Montero, ampliada 3 veces en distintas décadas, abandonada hace casi 10 años después de que la familia se fragmentara en distancias y silencios de los que ningún artículo hablaba directamente, pero que uno podía leer entre líneas. Llegué a la reunión con 10 minutos de anticipación, como siempre. Me ajusté el abrigo largo, el beige, el que uso cuando necesito sentirme sólido, y subí al piso 32 del edificio de cristal donde Montero y Asociados tenía sus oficinas. El elevador era silencioso y espejado. Me vi reflejado 8 veces, cabello negro suave, ojos claros, expresión seria. Un omega de 28 años que intentaba verse más duro de lo que era. La recepcionista me anunció con el tono neutro de alguien que anuncia visitas 100 veces al día. Me hizo esperar exactamente 4 minutos. Después me condujo por un pasillo de mármol blanco hasta una puerta doble de madera oscura. Entré. Y allí estaba él. Kael Montero no era lo que yo había imaginado. Lo había imaginado mayor, quizás, o con esa especie de peso satisfecho que a veces tienen los hombres con demasiado dinero. Lo había imaginado detrás de un escritorio con teléfonos y papeles y el aspecto general de alguien demasiado ocupado para una reunión más. Nada de eso. Estaba de pie frente al ventanal, de espaldas a mí, mirando la ciudad con la postura de alguien que sabe exactamente cuánto pesa su propia presencia en una habitación. Era alto. Espalda ancha bajo un traje oscuro sin una sola arruga. Cabello negro, ligeramente peinado hacia atrás, con esa precisión que no es vanidad sino control. Cuando se giró, vi que tenía la mirada más fría que yo había visto en un ser humano vivo. Gris. Fija. Calculadora. No extendió la mano. No dijo bienvenido. Solo me miró durante 3 segundos completos, como si estuviera resolviendo un problema que yo representaba. Después dijo, con una voz grave y completamente uniforme: siéntese. Una instrucción. No una invitación. Me senté. Y sostuve su mirada, porque soy omega pero no soy de los que bajan los ojos. He revisado su portafolio, comenzó,
tomando su lugar detrás del escritorio con movimientos que eran demasiado precisos para ser naturales y demasiado naturales para ser ensayados. Es competente. Gracias, respondí. No era un cumplido. Era una evaluación. Levanté una ceja. Lo tomo como ambas cosas. Algo cruzó por su rostro. Fugaz, casi invisible. Pero yo lo vi, era el reconocimiento involuntario de que yo no iba a plegarme ante él. Abrió una carpeta. La mansión Montero lleva 9 años sin habitarse. Quiero que sea completamente reconstruida. No restaurada, reconstruida. Estructuras modernas, materiales nuevos, sistemas actualizados. Lo que quedó del pasado no me interesa. Lo escuché con atención. Después abrí mi maletín y coloqué sobre su escritorio las fotografías históricas que había traído. Con todo el respeto, dije, eso sería un error arquitectónico y económico. La estructura original tiene valor patrimonial que elevaría el precio de la propiedad en un 40% si se conserva correctamente. Además, demoler para reconstruir desde cero tomaría el doble de tiempo y el triple del presupuesto inicial. Silencio. Sé lo que quiero, respondió él. Y yo sé lo que funciona, respondí. El silencio que siguió fue más largo. Es bastante directo para ser arquitecto junior, dijo. Soy el mejor candidato que ha entrevistado, dije, y los dos lo sabemos. De lo contrario no estaríamos sentados aquí. Gael Montero me miró durante un momento que se sintió como una medición. Después, sin ninguna señal previa, cerró la carpeta. Quiero los primeros planos conceptuales en 10 días. Y así fue como empezó todo. La mansión estaba a 40 minutos de la ciudad, al final de un camino que serpenteaba entre árboles viejos y piedra húmeda. Llegué un martes de agosto, con mi tablet, mi libreta y una cámara. El cielo estaba despejado, pero la luz era de esa clase que tienen los días de verano tardío, brillante pero con algo melancólico en los bordes, como si ya supiera que el otoño viene. La verja de hierro negro protestó con un chirrido largo cuando la abrí. Era el sonido de algo que lleva demasiado tiempo sin moverse. Caminé hacia la entrada. La mansión era más grande de lo que cualquier fotografía comunicaba. 3 plantas de piedra clara manchada por décadas de clima y olvido. Torres en los extremos con ventanas altas. Una escalinata doble en la entrada principal que debió ser imponente y que ahora estaba cubierta por plantas que habían crecido sin que nadie se los impidiera. Me detuve frente a ella. Había algo en ese edificio que no era solo abandono. Era algo más específico, más intencional. Como si la casa no hubiera sido simplemente olvidada, sino dejada deliberadamente atrás. Abrí la puerta principal. Adentro olía a madera vieja, a polvo con algo debajo, a ese olor particular que reconocería después de muchas visitas, el olor de una casa que fue habitada con intensidad y después vaciada de golpe. Los pasillos eran anchos, con pisos de mármol que conservaban su belleza original bajo una capa de suciedad y tiempo. Las paredes tenían molduras elaboradas, el tipo que ya no se hace porque toma demasiada mano de obra y demasiada paciencia. Las lámparas de araña colgaban envueltas en tela blanca, como figuras que esperan. Caminé despacio, fotografiando todo, anotando todo. El comedor, una mesa larga de madera oscura capaz de sentar a 20 personas, todavía en su lugar, cubierta de polvo pero intacta. Las sillas puestas como si en cualquier momento pudiera llegar alguien. La biblioteca, estantes vacíos del suelo al techo. Los libros habían sido retirados en algún momento, pero los estantes seguían allí, perfectos, con la paciencia de quien espera sin esperanza. La cocina, enorme, con una chimenea al centro que en otra época debió ser el corazón del lugar. Ahora estaba fría. Apagada de una manera que era casi física. Y después encontré algo que no estaba en el inventario. Al final del corredor del segundo piso, detrás de una puerta que probablemente nadie había considerado relevante, había una habitación pequeña. No era un dormitorio de adulto. Era una habitación infantil. O había sido una, hacía mucho tiempo. Las paredes tenían restos de pintura azul, muy pálida, casi fantasma. Una ventana pequeña daba al jardín. En el suelo quedaba la huella de donde alguna vez estuvo un mueble, el rastro oscuro de una cama pequeña o un escritorio bajo. En el alféizar de la ventana, alguien había tallado algo en la madera. Me acerqué. 2 letras.
km. Me quedé quieto durante varios minutos. Afuera, el viento movía los árboles del jardín abandonado. La luz entraba por la ventana pequeña y dibujaba un rectángulo en el suelo. Este hombre quería borrar esta casa. Quería convertirla en algo frío y moderno y sin memoria. Y yo acababa de entender, aunque todavía de manera imprecisa, por qué. Presenté los planos conceptuales en 9 días. Uno antes del plazo, como corresponde cuando uno quiere demostrar algo. Kael los revisó en silencio durante varios minutos. Yo esperé sentado al otro lado del escritorio, con las manos sobre la mesa, mirándolo leer. Cuando levantó la vista, algo en su expresión era difícil de descifrar. «Ha conservado la estructura original», dijo. «Sí». Le dije que no quería eso. Me dijo que quería el mejor resultado posible, respondí. «Este es el mejor resultado posible». Dejó los planos sobre el escritorio. «Señor Ríos. Yo no pago para que me corrijan. No lo estoy corrigiendo. Le estoy dando lo que pidió aunque todavía no lo sepa». Su mandíbula se tensó. Era una reacción pequeña, casi invisible. Pero yo llevaba 10 días estudiando esa mansión con la misma atención que ahora empezaba a aplicar, sin querer, a este hombre. «Explíquese», dijo. «Una estructura nueva sobre ese terreno tarda 22 meses mínimo. La restauración con actualización interna que propongo tarda 9. El valor patrimonial de las fachadas y las estructuras originales añade entre 35 y 40% al precio de tasación». Hice una pausa. Y una mansión con historia siempre es más imponente que una que acaba de nacer. Silencio. Además, continué, sabiendo que este punto era el más arriesgado, una casa sin recuerdos no es un hogar. Kael Montero me miró fijamente. Y yo aprendí en ese momento algo que tardaría meses en entender del todo: la frialdad de ese hombre no era indiferencia. Era contención. Había una diferencia enorme entre las dos cosas, aunque desde afuera se parecieran. «No me interesa que sea un hogar», dijo. «Me interesa que sea perfecta». «Las dos cosas no son mutuamente excluyentes», respondí. Aprobó los planos esa misma tarde. Las semanas de agosto y septiembre establecieron una rutina que yo no había anticipado. Esperaba supervisar la obra desde cierta distancia, coordinar equipos, recibir informes. Ese es el modelo habitual para proyectos grandes. Kael Montero tenía otra idea. Quería presencia constante. Revisiones semanales en la propiedad. Reuniones de avance cada 10 días. Acceso directo a mí, no a mi equipo, a mí, para cualquier decisión de diseño que surgiera. Era exigente de una manera que me agotaba y me estimulaba al mismo tiempo, y yo no sabía muy bien qué hacer con esa combinación. Empezamos a vernos con una frecuencia que ningún cliente me había pedido antes. Los martes en la mansión, él llegaba a las 10 con puntualidad casi agresiva, traje impecable, expresión que no cambiaba. Yo le mostraba avances, explicaba decisiones, defendía cada elección cuando era necesario. Los jueves en su oficina, materiales, acabados, proveedores. Él aprobaba o vetaba con la misma economía de palabras con la que hacía todo. Lo que no había anticipado era lo que ocurría en los bordes de esas reuniones. El café que aparecía en mi mesa de trabajo en la mansión cada vez que llegaba, caliente y exactamente como me gustaba, negro, sin azúcar, que yo había pedido una sola vez de paso, sin que nadie lo mencionara. Los plásticos de protección que alguien siempre extendía sobre las zonas donde yo iba a trabajar antes de que llegara. El modo en que él se quedaba 5, 10 minutos más de lo necesario cuando la reunión formalmente había terminado, mirando los planos, haciéndome preguntas que técnicamente no eran urgentes. Yo lo notaba. También notaba otras cosas. Notaba que cuando yo pasaba cerca de él en un pasillo estrecho, y había muchos pasillos estrechos en una mansión en remodelación, él se quedaba muy quieto. No se movía. Era la quietud característica de un alfa que contiene algo de manera deliberada. Notaba que sus ojos me seguían cuando yo caminaba hacia alguna parte de la obra. Notaba que una tarde, cuando estaba inclinado sobre una mesa revisando planos y él se acercó por detrás para señalar algo, se detuvo antes de llegar a mi altura. Como si hubiera calculado la distancia justa y decidido no cruzarla. Yo soy arquitecto. Entrenado durante años para leer el espacio que hay entre las cosas, lo que comunica la distancia, lo que dice la proximidad,
lo que significa cuando alguien elige dónde colocarse en una habitación. Y el espacio que había entre Kael Montero y yo estaba lleno de algo que ninguno de los dos nombraba. Fue un martes de principios de octubre cuando las cosas empezaron a moverse. La lluvia llegó sin aviso, de la manera en que la lluvia de otoño llega siempre, de golpe, total, sin negociación. Yo estaba en el segundo piso revisando el avance de los techos cuando el cielo se volvió negro y el agua empezó a entrar por las ventanas que todavía no tenían cristales instalados. Mi equipo salió. Los obreros buscaron refugio. Yo me quedé porque tenía notas que terminar y porque pensé, equivocadamente, que pasaría rápido. Estaba en el corredor central, con mi tablet en la mano y el agua entrando lateralmente por los marcos abiertos, cuando escuché pasos en la escalera. Kael Montero apareció en el rellano. No teníamos reunión. No había ninguna razón profesional para que él estuviera allí. Pero llegó con esa manera suya de ocupar los espacios como si le pertenecieran de forma natural, y se detuvo al verme. Yo estaba mojado. No empapado, pero sí lo suficiente como para que fuera evidente que había perdido la batalla contra esa lluvia. Él me miró. Sin decir nada, se quitó el saco y lo extendió hacia mí. No, dije. Tiene frío. Estoy bien. Señor Ríos. Había algo diferente en cómo pronunció eso. No era una instrucción. Era algo más cercano a una súplica en el idioma de alguien que no ha aprendido a suplicar. Lo tomé. El saco era pesado y cálido y olía a él de una manera que fue un error empezar a notar. Caminamos juntos hasta la biblioteca, el único cuarto que ya tenía ventanas instaladas y algo parecido a un refugio, y nos sentamos en el suelo porque las únicas sillas disponibles eran las de obra. La lluvia contra los cristales era constante. Casi agradable. Ninguno habló por un momento. Fue él quien rompió el silencio. ¿Por qué conservó ese cuarto?, preguntó. Sin decir cuál. Supe exactamente a cuál se refería. Porque estructuralmente tiene valor, respondí. No es por eso. Lo miré. No, admití. Silencio. Encontró las letras, dijo. Sí. Kael miró hacia la pared. Su perfil era rígido, perfectamente controlado. Como siempre. Pero había algo diferente en los hombros esta vez. Algo que estaba bajando. Tenía 7 años cuando las tallé, dijo. La voz era baja, uniforme, pero era una uniformidad que costaba. Mi padre lo descubrió. Me dijo que los niños Montero no vandalizaban la propiedad familiar. Cerró ese cuarto con llave durante un mes. Yo no dije nada. Porque hay momentos en que lo más valioso que uno puede ofrecer es no interrumpir. Esta casa, continuó, nunca fue lo que parece desde afuera. Era hermosa. También era el lugar donde nadie preguntaba cómo estabas. Donde importaba lo que lograbas, lo que tenías, lo que representabas. No lo que sentías. Se detuvo. Por eso quiero rehacerla desde cero. No quiero restaurar una jaula elegante. Yo lo miré durante un momento. No tiene que ser una jaula, dije. Puede ser otra cosa. Si se lo permitimos. ¿Qué otra cosa? Un hogar, respondí. La lluvia siguió. Él no respondió. Pero tampoco se levantó. Nos quedamos en esa biblioteca vacía durante mucho más tiempo del que cualquier cliente y cualquier arquitecto tienen razón de quedarse juntos. Y cuando finalmente salimos, cuando la lluvia minoró y los dos volvimos a ser profesionales en un proyecto de remodelación, algo había cambiado. No de manera dramática. Pero sí de manera irreversible. Las semanas que siguieron a esa tarde tuvieron una textura diferente. Kael empezó a hacerme preguntas que no eran estrictamente de trabajo. No muchas. No de golpe. Pero estaban allí, al final de las reuniones, en los bordes de las conversaciones técnicas, como si hubiera aprendido a abrirlas con cautela. ¿Por qué arquitectura?, me preguntó un jueves de octubre, mientras revisábamos muestras de madera para los suelos del primer piso. Porque una casa bien diseñada puede cambiar cómo se siente alguien por dentro, respondí. Y eso me parece la cosa más poderosa que existe. Él consideró eso. ¿Y una mal diseñada? Puede hacer exactamente lo contrario. No dijo nada más en ese momento.
Pero 2 días después, cuando revisamos la propuesta para las habitaciones principales y él señaló el diseño más frío y más funcional que yo había incluido como opción, dijo: "Este no. Este hace lo contrario de lo que dijo". Yo sonreí. Y no lo controlé. Él lo notó. La atracción es una realidad en nuestro mundo. No es magia, es química, biología, una conexión que las personas experimentan de forma inevitable. Y yo llevaba semanas esforzándome por ignorar lo que la presencia de Kael Montero provocaba en mí cada vez que estábamos en el mismo espacio. Él no era un alfa que usaba su presencia como herramienta de presión. Era demasiado controlado para eso. Pero cuando bajaba la guardia, cuando algo lo sorprendía o lo preocupaba, había algo en el ambiente que era imposible ignorar. Cálido. Estable. Constante. Como el olor de madera quemándose en invierno. Y mi cuerpo respondía de maneras que yo me esforzaba por no registrar. Un martes hacia finales de noviembre, cuando yo estaba inclinado sobre los planos del jardín en una mesa improvisada y él se acercó a señalar algo, su mano rozó la mía sobre el papel. Fue menos de un segundo. Un accidente de geometría y cercanía. Ninguno de los dos lo mencionó. Ninguno de los dos lo olvidó. Diciembre llegó con viento y con una tormenta que nadie había anticipado del todo. Yo estaba en la mansión cuando empezó. Era tarde, había venido solo ese día a revisar los avances de la planta alta y hacer anotaciones para los planos finales del jardín. El viento comenzó alrededor de las 5 de la tarde y para las 7 ya había cerrado la carretera principal. Mandé un mensaje. Kael respondió en 3 minutos: "Quédese. Voy para allá". No analicé por qué venía él personalmente. En ese momento simplemente lo acepté con la naturalidad de algo que ya tenía su propio peso inevitable. Llegó 40 minutos después, con comida para 2 y esa calma práctica suya que no era frialdad sino eficiencia emocional. Nos instalamos en el cuarto de control de la obra, una habitación del primer piso con generador propio, mesa grande, sillas de trabajo y una pequeña estufa eléctrica que hacía el espacio tolerable. Comimos. Hablamos de trabajo al principio, como siempre. De él, avance de los techos, del proveedor de cristales que seguía retrasando su entrega, de los plazos para el jardín. Y después nos quedamos en silencio. Pero era un silencio diferente a los del principio. No era el silencio tenso de 2 personas que no se conocen. Era el silencio lleno de 2 personas que se conocen demasiado como para fingir que el silencio es vacío. Fue él quien habló primero. "Mi padre murió hace 4 años", dijo. Nunca tuve una conversación real con él. En 32 años de vida, ni una sola conversación donde me preguntara cómo estaba y esperara de verdad la respuesta. Yo lo miré. Y sin embargo, continuó, heredé todo lo suyo. La empresa. La mansión. El apellido. La manera de ocupar una habitación como si fuera un territorio que defender. Una pausa larga. Y su incapacidad para decirle a alguien lo que siente. Afuera, la tormenta golpeaba los cristales con una insistencia que se sentía casi deliberada. ¿Por qué me está contando esto?, pregunté. Kael me miró. Porque usted entró a esa habitación pequeña y no me preguntó si quería demolerla. Hizo una pausa. Me preguntó por qué importaba conservarla. El silencio que siguió fue el tipo que cambia las cosas aunque nadie lo diga en voz alta. Me levanté a revisar algo en los planos, solo por hacer algo con las manos. Él se levantó también. Y se acercó. Demasiado cerca para ser profesional. Los dos lo sabíamos. Mateo, dijo. Era la primera vez. No, señor Ríos. Mi nombre. Me giré. Y él estaba allí, a una distancia que ya no era la de un cliente y un arquitecto, con esa expresión que yo había aprendido a leer en los últimos meses, no fría sino contenida, no distante sino cuidadosa. Como alguien que se acerca a algo que no quiere romper. No sé hacer esto, dijo. Y era la cosa más honesta que le había escuchado decir en 4 meses. ¿Hacer qué? Esto, repitió, señalando el espacio entre los dos con un gesto pequeño. Y me besó. No con urgencia. No con la autoridad que yo habría esperado de un alfa de su tipo. Con una ternura que no encajaba con su traje ni con su mirada de CEO ni con ninguna de las versiones que yo había construido de él. La tormenta siguió.
Las luces parpadearon una vez. Las paredes centenarias de la mansión sostuvieron el viento sin ceder. Y yo entendí, en ese momento, que llevaba meses construyendo más que una mansión. Nos quedamos ahí, refugiados del frío, sabiendo que todo había cambiado. Fue la primera vez en mucho tiempo que yo sentí que alguien me veía de verdad. No como Omega, no como profesional, no como ninguna categoría. Como Mateo. El alba llegó con el cielo limpio y el silencio particular que dejan las tormentas cuando finalmente se rinden. Me desperté antes que él. Me senté en el borde y miré los planos extendidos sobre la mesa al otro lado del cuarto. Los planos de su mansión. Los que yo había diseñado con todo lo que sabía de arquitectura y todo lo que había aprendido de él. Sentí algo muy claro. Miedo. No el miedo dramático. El silencioso. El que llega cuando algo importa demasiado y uno sabe que importar demasiado tiene un precio que todavía no puede calcular. Cuando él se despertó, me miró con una expresión que no era su cara de trabajo. Durante un segundo fue solo él, sin la armadura. Después lo vi cerrarse. No completamente, pero sí lo suficiente para que yo lo notara. Los equipos llegan a las 8, dije, recogiendo mis cosas. Sí, respondió. Y volvimos a ser arquitecto y cliente, aunque los dos sabíamos que no era del todo cierto. Las semanas que siguieron fueron una negociación silenciosa. Él se volvió más atento de maneras que no podían nombrarse profesionalmente. El café siempre listo. Reuniones acomodadas a mi ritmo cuando yo necesitaba más tiempo. Una tarde llegué a la mansión y encontré calefacción provisional instalada en el cuarto de trabajo sin que yo la hubiera pedido. Pero tampoco nombraba nada. Y yo no sabía cómo pedirle que nombrara. Nos quedamos en ese espacio intermedio durante diciembre entero, demasiado cerca para ser indiferentes, demasiado cuidadosos para hacer otra cosa. Enero trajo consigo algo que yo no esperaba. No fue un momento dramático. Fue una conversación un martes en la mansión, mientras revisábamos los planos del jardín y la nieve suave de esa semana caía afuera como algo que no terminaba de decidirse. Kael dejó los planos sobre la mesa y me miró. No sé qué hacemos, dijo. Yo levanté la vista. Con esto, añadió, con el mismo gesto pequeño de aquella noche. Señalando el espacio entre los dos. Yo tampoco, respondí. Pero no quiero que no sea nada, dijo. Y en él, en este hombre de pocas palabras y gestos controlados, esa frase tenía el peso de un discurso. Lo miré durante un momento. Entonces que sea algo, dije. No fue una declaración romántica. Fue una decisión mutua tomada con la misma seriedad práctica con la que tomábamos todas las decisiones de ese proyecto. Y sin embargo fue lo más importante que dijimos en meses. Lo que siguió fue aprender a estar juntos en los bordes de lo que éramos profesionalmente. Era complicado. Él no tenía el lenguaje emocional para la intimidad cotidiana y yo tenía demasiado miedo de pedir lo que necesitaba. Pero estábamos intentándolo, con la torpeza honesta de dos personas que reconocen que vale la pena. Compartimos algunas noches en la mansión durante ese mes. Cenas improvisadas en la cocina que todavía olía a obra pero que ya empezaba a tener forma de algo habitable. Conversaciones que duraban más de lo que ninguno de los dos planeaba. Yo empecé a conocerlo de maneras que los planos no habían anticipado. Que tomaba el café con demasiado azúcar pero lo pedía negro en público por alguna razón que él mismo probablemente no hubiera sabido explicar. Que leía antes de dormir aunque raramente terminaba los libros. Que tenía una manera de quedarse muy quieto cuando algo le importaba mucho, como si el movimiento lo delatara. Y él aprendió cosas de mí. Que yo hablaba con las manos cuando explicaba diseño pero con el cuerpo completamente quieto cuando algo me preocupaba. Que me costaba pedir ayuda de cualquier tipo, que prefería agotarme antes que admitir que necesitaba algo. Enero pasó. Febrero llegó. Fue a mediados de febrero cuando empecé a sentirme diferente. Lo atribuí al cansancio. Era un proyecto enorme que llevaba cargando casi en solitario desde agosto. El insomnio, los mareos matutinos, cierta sensibilidad exagerada a los olores, todo encajaba con alguien bajo presión sostenida. Pero los olores que no podía tolerar no eran cualquier olor. Era el café. El café negro que había tomado cada mañana durante años, de repente me resultaba insoportable. Una semana después, el mareo de las mañanas era más consistente.
Una semana más, y yo ya sabía, en ese lugar donde uno sabe las cosas antes de querer aceptarlas, que no era solo cansancio. Pero no lo confirmé. No todavía. Me decía que era prematuro. Que primero tenía que terminar el plano del ala este, que primero tenía que coordinar la entrega de los cristales, que primero tenía que resolver el tema de los suelos del comedor. Me inventé semanas de razones para no ir al médico. Y mientras tanto seguía viendo a Kael. Seguía revisando planos con él, siguiendo con esa cosa nuestra que no tenía nombre oficial pero que ya era innegablemente real. Él había empezado a ser más abierto de maneras pequeñas, me enviaba mensajes que no eran de trabajo, a veces solo para decir que había visto algo que le recordaba a alguna conversación que habíamos tenido, o para preguntar algo sobre la mansión que claramente no era urgente sino pretexto. Era torpe en eso. Encantadoramente torpe. Y yo, que lo veía así, que lo quería así, tenía dentro algo que todavía no le había dicho. A finales de febrero fui al médico. Solo. A una clínica al otro lado de la ciudad donde nadie me conocía. El resultado fue lo que mi cuerpo ya llevaba semanas diciéndome. Embarazado. 6 semanas. Me quedé sentado en la consulta durante varios minutos sin moverme, mirando el papel en mis manos. 6 semanas. Diciembre. La noche de la tormenta. El médico habló. Yo escuché palabras que no procesé del todo: controles, vitaminas, seguimiento, primera ecografía en 2 semanas. Asentí. Salí. Me senté en mi coche en el estacionamiento del hospital y miré el parabrisas durante un tiempo que no supe calcular. Estaba embarazado de Kael Montero. De el hombre con quien llevaba semanas construyendo algo real, algo que todavía era frágil y nuevo pero que era honesto. De el hombre que no sabía pedir lo que sentía pero que había aprendido a demostrarlo con acciones pequeñas y precisas. Y ahora esto. Manejé de vuelta a mi estudio. Entré. Cerré la puerta. Y no le dije nada. No todavía. Necesitaba pensar. Necesitaba entender lo que sentía antes de saber qué decirle. Durante esas semanas, mientras el proyecto avanzaba y yo aprendía a manejar el cansancio y los mareos de las mañanas y la nueva manera en que mi cuerpo funcionaba, pensé mucho. Pensé en Kael. Pensé en el hombre que había crecido en esa mansión donde nadie preguntaba cómo estabas. Que había heredado un apellido y una empresa y la incapacidad de su padre para nombrar lo que sentía. Que llevaba 32 años tomando decisiones con la cabeza porque era lo único que le habían enseñado a confiar. Pensé en lo que haría cuando lo supiera. Y supe la respuesta con una claridad que me dolió. Haría lo correcto. No porque no le importara, sino precisamente porque sí le importaba. Kael Montero era un hombre de responsabilidades, de compromisos, de hacer lo que correspondía. Y un alfa que descubre que hay un bebé en camino tiene instintos que son más viejos que cualquier decisión racional. Tomaría responsabilidad. Ofrecería protección. Se quedaría. Pero yo no sabía si se quedaría por él o por el bebé. Y esa diferencia lo era todo. Yo había visto demasiados omegas elegidos por obligación. Yo mismo tenía el miedo de ser eso, la carga que alguien acepta porque es lo correcto, no la persona que alguien elige porque no puede imaginar otra cosa. No quería que me eligiera por el bebé. Quería que me eligiera a mí. Era un pensamiento egoísta. Lo pensé exactamente así, con esas palabras: esto es egoísta. Y lo sostuve igualmente. Decidí esperar. No para siempre. Solo para tener más certeza de lo que había entre nosotros antes de que el bebé lo complicara todo. Marzo fue un mes de equilibrios difíciles. El proyecto avanzaba bien. La mansión empezaba a verse como algo que se parecía a lo que yo había imaginado: las fachadas restauradas, los interiores con la mezcla de estructura original y actualización moderna que yo había defendido desde el principio, los jardines con sus primeros trabajos de recuperación. Con Kael, las cosas también avanzaban. Lento, porque él era lento en ese sentido. Pero avanzaban. Una tarde de mediados de marzo vino a revisar los avances del jardín y se quedó más tiempo de lo necesario, como solía hacer cuando no quería terminar la visita. Estábamos en la escalinata principal y el sol de marzo era de esa clase tímida que promete más de lo que da. ¿Qué va a quedar de esto cuando terminemos?, preguntó, mirando la mansión. Yo lo miré.
¿De qué? De esto, repitió, y señaló el espacio entre los dos con ese gesto que ya reconocía. Cuando el proyecto se acabe. Cuando ya no haya razón para estar aquí cada semana. Me quedé en silencio un momento. Eso depende de nosotros, respondí. Él me miró durante un tiempo que fue más largo de lo usual. ¿Quieres que dependa de nosotros? Preguntó. Y era una pregunta directa, sin rodeos, de la manera en que él hacía las pocas cosas directas que se permitía. Sí, dije. Y él asintió. Un asentimiento pequeño, serio, que en él valía más que un discurso. Yo, mientras tanto, llevaba dentro algo que crecía despacio y que todavía no le había dicho. Abril llegó con el embarazo en su cuarto mes. Mi cuerpo había encontrado una especie de tregua con los mareos. El cansancio persistía, pero era manejable. Me había acostumbrado a una nueva versión de mi rutina, más agua, más descanso, menos café. Kael notó el café. ¿Dejaste el café? Preguntó un martes, mirando la taza de té que yo había llevado a la reunión. Me cayó mal un tiempo, respondí. Me miró un segundo más de lo habitual. ¿Estás bien? Perfectamente. No insistió. Pero no se convenció del todo. Lo conocía suficiente para leer la diferencia. En esas semanas, yo seguía hablando conmigo mismo sobre cuándo decírselo. El argumento que me daba siempre era el mismo, todavía no. Primero necesito saber que lo que hay entre nosotros es sólido. Primero necesito estar seguro. Pero la verdad, si me la decía honestamente, era que el miedo no desaparecía con el tiempo. Se consolidaba. Se volvía más específico y más pesado. Una noche, sola en mi apartamento, con la mano puesta sobre el vientre todavía plano pero que pronto no lo estaría, le hablé por primera vez. No en voz alta. Pero le hablé. Le dije que estaba asustado. Que su padre era un hombre complicado y hermoso que no sabía pedir lo que necesitaba. Que yo tampoco sabía pedir lo que necesitaba. Que éramos un par de personas muy buenas en construir cosas para otros y muy torpes para construir cosas para nosotros mismos. Le dije que la quería ya, con una intensidad que no había anticipado y que no cabía en ninguna frase que yo hubiera conocido antes. A finales de abril, cuando el embarazo tenía 20 semanas, fui a la ecografía morfológica solo. Era la ecografía importante. La que confirma que todo está bien, que el desarrollo es correcto, la que revela, si uno quiere saberlo, el sexo del bebé. Fui sola porque Kael todavía no sabía que existía. El médico hizo el estudio en silencio durante varios minutos. Me explicó los puntos de referencia, la columna, el corazón, los pulmones, el cerebro. ¿Todo bien? Todo en orden. Y después preguntó si quería saber el sexo. Dije que sí. Es una niña, dijo. Me quedé mirando el monitor durante un momento. Una niña. Una niña con el latido rápido y perfecto que yo podía ver en la pantalla, moviéndose con esa energía propia de algo que está construyéndose con urgencia. Salí del hospital con una fotografía impresa en la mano, una imagen en escala de grises donde si uno sabe mirar puede ver la silueta de alguien que todavía no tiene nombre pero que ya tiene todo el derecho de existir. Me metí al coche. Y lloré durante varios minutos, no de tristeza sino de algo más grande para lo que no tengo una sola palabra, miedo y amor y gratitud y culpa todo junto, todo al mismo tiempo, sin orden ni turno. Después respiré. Guardé la fotografía en mi maletín. Y supe que el tiempo de esperar se había acabado. Pero no se lo dije esa semana. Me di una semana más. Luego otra. El proyecto estaba llegando a su fase final y me convencí de que quería terminar algunos planos antes, de que quería el momento correcto, de que necesitaba un poco más de tiempo. Lo que realmente pasaba era que cada vez que estaba con él y veía cómo me miraba, como si yo fuera algo que había construido despacio y con cuidado y que no quería soltar, sentía que si le decía lo del bebé esa mirada iba a cambiar de naturaleza. Iba a volverse responsabilidad. Deber. Lo correcto. Y yo no quería que lo correcto reemplazara lo real. Así que esperé. Y mientras esperaba, el abrigo largo ya no era suficiente. Mi cuerpo estaba cambiando de maneras que yo conocía y que Kael, con esa capacidad suya de leer los espacios, iba a notar más temprano que tarde.
Una tarde de mayo llegué a la mansión y me di cuenta de que había dejado mi libreta de bocetos en el cuarto de trabajo la visita anterior. La libreta vieja. La que uso para ideas rápidas, bocetos que llegan antes de estar listos para los planos formales. No le di importancia. Hasta que Kael me llamó esa misma tarde. ¿Dónde estás?, preguntó. En mi estudio. Ven a la mansión. Mañana tenía planeado. Ahora, Mateo. Algo en su voz, la manera en que dijo mi nombre, hizo que no discutiera. Llegué a la mansión con el corazón haciendo cosas para las que no está diseñado. Kael estaba en el cuarto de trabajo. De pie. Con mi libreta en las manos. Abierta en la última página que yo había usado. Un boceto hecho una noche de abril, tarde, mientras pensaba en la niña y en la mansión y en él, sin darme cuenta de lo que dibujaba hasta que ya estaba dibujado. La habitación pequeña del segundo piso. Pero no como aparecía en los planos formales. Como una habitación de bebé. Cuna en el rincón. Estantes bajos. Cortinas ligeras. Los detalles específicos que solo se dibujan cuando uno los ha imaginado de verdad, cuando no son un ejercicio abstracto sino algo que uno puede ver cerrado los ojos. Kael me miró. No había ira. Había algo mucho más difícil, estaba herido. Herido de una manera específica, como alguien a quien se le ocultó algo importante. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo?, preguntó. Yo no respondí de inmediato. Mateo. ¿Cuánto? 3 meses, dije. Cerró la libreta despacio. La puso sobre la mesa. Se giró hacia la ventana. El silencio fue largo. Afuera, el jardín tenía las primeras flores del mes. Trabajo de semanas que yo había supervisado y que Kael había aprobado sin discutir porque ya confiaba en mi criterio. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó. Voz baja. Controlada. Pero detrás de esa uniformidad había algo que se estaba moviendo. Respiré. Porque eres un hombre que hace lo correcto, dije. Siempre. Y yo tenía miedo de que lo correcto te hiciera volver sin que fuera tu elección real. Se giró entonces. Me miró. No quería que me eligieras por el bebé, dije. Quería que me eligieras a mí. El silencio que siguió fue el más largo que habíamos compartido. Kael cruzó la habitación. Se detuvo frente a mí. Es una niña, dije. No sé por qué lo dije en ese momento. Quizás porque ya no tenía sentido guardar ninguna parte. Algo en su expresión se rompió hacia adentro. No de tristeza. De algo que no tenía nombre exacto pero que era reconocible, la expresión de alguien que recibe algo que no esperaba que el mundo pudiera darle. Yo ya te amaba, dijo, con una voz que era más baja de lo normal. Antes de saber que existía. Las cosas reales nunca se resuelven con una frase, aunque la frase sea la correcta. Tuvimos que hablar. De verdad, durante horas, con la incomodidad de dos personas que no son naturalmente buenas en eso pero que entienden que no hay otra opción. Él habló de su miedo a convertirse en su padre. No en abstracto, sino con detalles concretos que yo nunca le había escuchado, el miedo de no saber qué decirle a una hija cuando estuviera triste, el miedo de replicar sin querer la frialdad que lo había marcado a él. Yo hablé de mi miedo a ser elegido por obligación. Le expliqué lo que había pensado durante esos 3 meses, toda la lógica que se sentía razonable mientras la vivía y que ahora, dicha en voz alta, tenía también sus fisuras. Me hiciste menos que eso, dijo él, en un momento. Sin acusación, pero sí con peso. Pensaste que yo no era capaz de elegir bien. Me quedé callado. Tienes razón, dije. Él asintió. ¿Y tú?, dije, llevas meses sin decirme que me quieres aunque lo sabes. Silencio. También tienes razón, dijo. Fue así como llegamos al centro de las cosas, reconociendo que los dos teníamos miedo y que los dos habíamos manejado ese miedo de maneras que no le habían hecho bien al otro. Cuando llegó el momento de decir algo definitivo, Kael se quedó en silencio durante un rato. Mirando los planos extendidos sobre la mesa. Los planos de su mansión, que eran también, ya, los planos de nuestra casa. No quiero que diseñes mi casa, dijo, por fin. Quiero que diseñemos nuestro hogar. Y en él, que hablaba tan poco con ese lenguaje, esa frase era todo.
La mansión cambió en sus últimas semanas de obra. No de manera estructural. Los planos fundamentales ya estaban aprobados y en ejecución. Pero hubo ajustes, adiciones, detalles que yo incorporé ahora que no tenía que ocultarme. La habitación del segundo piso se rediseñó completamente. No como cuarto de invitados. Como lo que siempre iba a ser. Paredes color crema suave. Ventana ampliada para que entrara la luz de la mañana. Una cuna de madera clara. Estantes bajos, a la altura de alguien que va a crecer despacio. Una mecedora junto a la ventana que todavía tenía las letras KM en el alféizar. Kael supervisó cada detalle de esa habitación con una minuciosidad que me habría parecido excesiva en otro contexto, pero que en él era simplemente su manera de amar, con precisión, con atención a todo lo que podría salir mal, con la seriedad de alguien que no toma las cosas importantes a la ligera. Revisó 16 cunas antes de elegir una. Pasó 2 tardes mirando muestras de tela para las cortinas, pidiéndome mi opinión sobre cada una, tomando notas. Una tarde lo encontré en esa habitación solo, sentado en la mecedora que todavía no habíamos colocado en su posición definitiva, con las manos sobre las rodillas y la vista en la ventana. Entré. ¿En qué piensas?, pregunté. En cómo voy a hablarle, dijo. Me senté en el suelo a su lado. ¿Qué quieres decirle? Pensó durante un momento. Que esta habitación era mía, dijo. Que nadie me preguntó cómo me sentía aquí dentro. Y que por eso yo me aseguré de que la suya fuera diferente. Yo no dije nada. Puse la mano sobre la suya. Y él, despacio, entrelazó los dedos con los míos. Lo que siguió fue aprender. Kael aprendía a cuidar sin invadir. Era una línea delgada y los dos teníamos que encontrarla juntos, porque él tendía a excederse y yo tendía a rechazar la ayuda antes de necesitarla. Al principio llegaba a mi estudio sin avisar con comida de restaurantes que yo había mencionado de pasadas semanas antes, con la lógica impecable pero socialmente torpe de alguien que expresa afecto resolviendo problemas logísticos. No necesito que me gestiones, le dije. No te gestiono. Me preocupo. Kael. Mateo. Llegamos a un acuerdo. Él podía preocuparse, pero tenía que preguntarme antes de actuar. Yo tenía que dejar de fingir que no necesitaba nada. Las dos cosas nos costaron por igual. Las citas médicas las hacíamos juntos. Él llegaba con puntualidad milimétrica y se sentaba en las sillas de espera con esa postura recta de siempre, pero con las manos sobre las rodillas de una manera que yo reconocía, el gesto de alguien que no sabe dónde poner los nervios. La primera vez que escuchamos el latido de ella, Kael no dijo nada durante todo el trayecto de regreso. Cuando llegamos a la mansión, que para entonces era ya nuestro espacio compartido de maneras que iban más allá del proyecto, se sentó en el banco del jardín que los paisajistas habían terminado de restaurar esa semana y se quedó mirando los rosales nuevos. Me senté a su lado. Tiene un latido muy rápido, dijo, por fin. Es normal. El médico lo dijo. Lo sé. Una pausa. Pero es muy rápido para alguien tan pequeña. Lo miré. Había algo en su expresión que yo nunca había visto. No era exactamente miedo. Era asombro. La clase de asombro que le ocurre a alguien que llevaba décadas convencido de que el mundo no podía sorprenderlo de esa manera. Va a estar bien, dije. Lo sé, dijo. Y tomó mi mano. Aprendió otras cosas durante esos meses. Llegaba a casa con preguntas sobre desarrollo fetal, sobre nutrición omega en el embarazo, sobre cómo preparar el espacio para un recién nacido. Preguntas que había buscado en libros reales, de papel, que yo no esperaba que comprara, con la seriedad con la que él investigaba todo. Aprendió a leer mis silencios de una manera diferente a como los leía antes. Antes los interpretaba como indiferencia o como señal de que algo profesional estaba mal. Ahora sabía cuando era cansancio, cuando era preocupación, cuando yo necesitaba que se quedara callado y cerca y cuando necesitaba que preguntara. Yo aprendí a pedirle lo que necesitaba sin convertirlo en una negociación. Aprendí que él demostraba amor de maneras que no siempre coincidían con las que yo esperaba, pero que si yo prestaba atención estaban en todas partes. En la manera en que revisaba el calefactor antes de que yo llegara en los días fríos, en cómo se aseguraba de que hubiera fruta en la cocina aunque a él no le importaba especialmente la fruta, en la manera en que ponía la mano sobre el vientre con una delicadeza que no correspondía a sus manos grandes y precisas de ejecutivo.
Había noches en que yo lo encontraba sentado en la habitación de ella antes de que estuviera terminada, en silencio, con la vista en la ventana y las letras del alféizar. No le preguntaba qué pensaba en esos momentos. Ya lo sabía. Junio llegó con la obra completa. La mansión Montero estaba terminada. No con el diseño frío y perfecto que Kael había pedido en aquella primera reunión de agosto del año anterior, sino con el diseño que la casa había pedido para sí misma a lo largo de 10 meses de trabajo y de un arquitecto que aprendió a escucharla. Las fachadas restauradas, con la piedra original limpia y conservada y nueva vida en los detalles. Los jardines, vivos, organizados pero no rígidos, con flores que tenían ciclos y cambiarían con las estaciones. Los interiores, actualizados, modernos en los sistemas y la funcionalidad, pero con las molduras originales, los pisos de mármol, la arquitectura de principios de siglo que había sobrevivido porque merecía sobrevivir. La cocina era cálida, grande, práctica, con una mesa redonda que Kael había insistido en poner porque, dijo, en una mesa redonda nadie está en la cabecera. Yo lo amé un poco más por eso. La biblioteca tenía estantes llenos. Kael los había llenado durante esos meses con una metodología que yo encontraba entrañable, un tema por semana, organizado con una lógica que mezclaba lo temático y lo estético de maneras que tenían todo el sentido para él y que a mí me parecían perfectamente imperfectas. Los pasillos tenían luz. Yo había abierto ventanas estratégicas para que la luz natural los atravesara a distintas horas del día, y el resultado era exactamente lo que había calculado, un lugar donde uno quería caminar. Y la habitación del segundo piso. La de las letras en el alféizar. Era la habitación de ella. Fue una noche de julio. Kael llevaba semanas durmiendo con el teléfono en la mano. Había preparado una maleta para el hospital con un mes de anticipación, la había revisado 4 veces, me había preguntado en 2 ocasiones si faltaba algo. No faltaba nada. Cuando empecé a sentir que era el momento, eran casi las 2 de la madrugada. Kael estaba despierto, como la mayoría de las noches en esas últimas semanas, al lado, leyendo, o haciéndose que leía. No tuve que decirle mucho. Me miró y lo supo. En el hospital, Kael fue la persona más calmada del pasillo y la más tensa en su interior. Lo veía en las manos, quietas, pero apretadas. Lo veía en cómo respiraba, profundo, deliberado, el ritmo de alguien que se recuerda a sí mismo que tiene que funcionar aunque todo en él quisiera hacer otra cosa. Me tomó la mano. No la soltó. Las horas pasaron con esa lentitud específica del tiempo cuando algo importante está ocurriendo y uno no puede apresurarlo. Cuando ella llegó al mundo y escuchamos su llanto, pequeño, furioso, absolutamente vivo, Kael exhaló de una manera que no era solo alivio. Era alguien que lleva toda la vida sosteniendo el aire y finalmente lo suelta. Vi su cara cuando la vio por primera vez. Vi la cara de un hombre que no había sabido que el mundo podía devolverle algo después de haberle quitado tanto. Está perfectamente bien, dijo el médico. Kael asintió, pero no me miró a mí. Miraba a ella. Es perfecta, dijo, en voz muy baja. La pusieron en mis brazos primero. Pequeña, rosada, con el ceño fruncido de alguien que tiene asuntos serios que procesar. Los ojos que en algún momento serían grises, como los suyos. El cabello oscuro como los dos. Kael se inclinó sobre nosotros. Puso un dedo en su mano diminuta. Y ella, con ese instinto perfecto que tienen los recién nacidos, se lo aferró. Él no dijo nada durante un momento. Después levantó la vista hacia mí. Gracias, dijo. Y en ese gracias cabía todo lo que él no sabía decir de otra manera. Todo lo que había aprendido en 10 meses de proyecto y de nosotros y de una mansión que se convirtió en algo diferente a lo que cualquiera de los dos había planeado. Le apreté la mano. Y él me la devolvió. Un domingo de agosto, con el sol de verano entrando por los ventanales de la planta baja, caminé por la mansión con ella en brazos. Llevaba 3 semanas en el mundo y todavía tenía esa expresión seria de quien acaba de llegar a algún lugar y está evaluando si le conviene quedarse. Le iba a convenir. Yo me había asegurado de eso. Caminé por el pasillo del primer piso. La luz entraba en los ángulos que yo había calculado hace más de un año, en agosto del año anterior, cuando esto era solo un proyecto y Kael Montero era solo un cliente con una mirada fría y una mansión que quería borrar.
Pasé por la biblioteca, llena de libros y de la promesa de tardes futuras. Pasé por la cocina, donde la mesa redonda esperaba las comidas que todavía no habíamos tenido, las conversaciones que irían llenando ese espacio con el tiempo. Subí al segundo piso. Entré en su habitación. La luz de la mañana caía exactamente como yo lo había planeado, suave, cálida, dibujando ángulos gentiles en las paredes color crema. La cuna. Los estantes. La mecedora junto a la ventana. Me acerqué al alféizar. Las letras K.M. seguían allí, talladas hace décadas por un niño de 7 años que no sabía que algún día ese cuarto sería algo diferente. Y al lado, en la madera nueva del marco ampliado, yo había grabado las mías con cuidado, en letras pequeñas, M.R. Y debajo de las dos, recientes, trazadas por manos grandes y precisas que habían aprendido a ser delicadas, unas iniciales nuevas, pequeñas, las primeras letras del nombre que habíamos elegido juntos. Kael apareció en el umbral. Nos miró. A mí y a ella. Con esa expresión que ya no intentaba esconder. Cruzó la habitación. Se puso a mi lado. Miró a su hija. «Diseñaste bien esta habitación», dijo, en voz baja para no despertarla. «Diseñamos bien esta casa», respondí. Él me miró. Y sonrió. No con la contención de los primeros meses. Con todo, con esa rareza hermosa que es la cara de alguien que ha aprendido que no tiene que esconderse en sus propias paredes. Afuera, el jardín de Julio estaba lleno de cosas que habían tardado en crecer pero que habían llegado. Adentro, la mansión que alguna vez había sido una jaula elegante, que después había sido una herida abierta, que yo había reconstruido durante 10 meses sin saber del todo que me estaba reconstruyendo a mí mismo al mismo tiempo, era ahora lo que cualquier buen espacio puede llegar a ser cuando uno lo diseña para la vida real y no para la perfección. Un hogar. Diseñé cada pared creyendo que era para él. Pero al final, esa casa nos construyó a los tres. Esta historia fue escrita y editada por La Casa del Biel. Muchas gracias por ver. Escribe en los comentarios alguna temática que te gustaría ver en el canal.